retomar ahora la actividad de la reflexión sobre primero de Samuel, pero vamos a trabajar en este mes de abril la actividad de liderazgo cristiano. ¿Cómo debe de ser un líder cristiano? Durante esta época, en el mes de abril, habremos de reflexionar en primero de Samuel para hablar de liderazgo cristiano, que es el tema de este mes. El mes pasado trabajamos la renovación espiritual de la iglesia y hacíamos un fuerte llamado a ser renovados todos en el amor del Señor para poder vivir como el pueblo del Señor, como Dios demanda a su pueblo. El pueblo había pedido un rey como las demás naciones, como los pueblos que estaban alrededor. Jehová había dicho que no era su voluntad que el pueblo tuviera rey. Y él dijo claramente a Samuel que lo estaban desechando a él, al Dios de Israel, para constituirse un rey que los dirigiera. Si bien Jehová dijo a Samuel que accediera a lo que el pueblo pedía, y eso es algo muy importante, porque Dios quiere que el pueblo pueda experimentar que alejados de la voluntad de Dios no puede haber ningún sentido de bienestar ni de bendición. El liderazgo cristiano muchas veces es confundido, llevado a líneas incluso de corte empresarial, donde al líder se ve como un simple gerente que regula las actividades de la iglesia simplemente bajo órdenes y determinaciones. Ese no es el modelo ni el paradigma de liderazgo. El liderazgo en la vida de la iglesia tiene que asumir las condiciones del evangelio, la invitación al servicio, a la entrega a la obra del Señor, pero sobre todo en la disposición del ejemplo. En Saúl veremos al primer rey de Israel, pero también un rey que no vivió conforme a la voluntad de Dios. Los pecados de Saúl tendrían una consecuencia: ser despojado del nombramiento del rey, porque no asumió el liderazgo que Dios colocó en sus manos. El rey de Israel tendría la alta responsabilidad de llevar al pueblo de Dios a la obediencia total a los mandamientos del Señor. Saúl hizo todo lo contrario. Generó un pueblo desobediente. No vigiló a ese pueblo. En consecuencia, el pueblo de Israel no obedeció la voz del Señor. Es muy importante entonces definir al liderazgo dentro de la vida de la iglesia y al liderazgo cristiano como aquel hombre y aquella mujer que tendrán por prioridad la palabra de Dios en su vida y que esa palabra de Dios se cumpla. Es muy importante ese reconocimiento en la vida del líder cristiano. Esa visión entonces de obediencia tiene que ser lo medular. Saúl cometió varios actos de desobediencia delante de Dios. El primero de ellos era no reconocer que Dios le había dado la victoria en medio de los enemigos de Israel.
quiso colocar las victorias del pueblo a sus estrategias militares, a lo que él podía realizar. En realidad, Saúl con ello despreciaba a Dios. Al constituirse en un orgulloso de sí mismo por los logros que alcanzaba él o los miembros de su familia en combate, no daba la gloria y la honra a Dios. Un verdadero líder cristiano es aquel que lo primero que busca, antes que su renombre, antes que quedar bien con los demás, lo primero que busca es la gloria de Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado, porque Él no es el centro. El centro es Dios. Una de estas teologías posmodernas, ya entrados en plena posmodernidad, es el culto a la persona. Las personas marcan el sentido de una adolescencia prolongada. A veces el adolescente considera que una actividad como una fiesta no estuvo bien porque él no estuvo. Entonces la fiesta no estuvo buena porque él no estuvo presente. Se considera el centro de todo tipo de actividad. En las teologías de la celebridad que tenemos en la actualidad, la gente celebra a grandes personajes. De los apóstoles en Centroamérica, grandes predicadores, grandes músicos cristianos. La gente lo celebra, le celebra por su nombre, por su preparación, por su capacidad, pero parecieran que buscan a la persona, pero no a Dios. Y eso es muy negativo. Vivimos inmersos en la cultura de la celebridad. Tenemos que detener esa cultura, porque aquel hombre y aquella mujer que sirven a Dios procurarán la gloria y la honra de su Señor antes que la ubicación de un renombre. Saúl tuvo en menos el nombre de Dios. Siempre él reiteraba el ejercicio de su esfuerzo, de su actividad delante del pueblo, y pareciera que desalejaba a Dios como aquel que daba y garantizaba los resultados para un pueblo que de alguna manera estaba alejándose de los ojos de Dios. Pero mientras Saúl estuviese bien, ¿qué importa si el pueblo se alejaba de su Señor? Capítulo 13, versículos 11 y 12 de Primero de Samuel. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Si bien él realizó una función que no le competía, siempre Saúl mostraba excusas delante de Samuel. En consecuencia de un acto negativo
la excusa latente delante de Jehová. Usurpó una función que no estaba en el parámetro de su competencia. Él tendría que ser paciente y esperar el actuar de Dios. Esperar en todo momento y en todo tiempo que Jehová actuara a través de Samuel, el siervo del Señor. Pero no, él desesperó, fue impaciente, no esperó el actuar del Señor. Samuel le responde de una forma dura, versículo número 13 del capítulo 13 de primero de Samuel. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero no guardaste el mandamiento de Jehová. Fuiste impaciente. El afán de tener el primer lugar, el foco de todos los reflectores, hace que en este caso Saúl realice una actividad que no es propia de su competencia, acarreando para sí desobediencia a la palabra de Jehová, que le dijo que esperara que cara y que Samuel actuara en el nombre del Señor. ¿Cómo entonces Jehová podría confirmar el reinado en Saúl si Saúl había denotado impaciencia y en consecuencia desobediencia a la voz de Jehová? Hemos declarado que el liderazgo dentro de la Iglesia de Jesucristo no es una cuestión de cargos. Dicen que el hábito no hace al monje, pero qué bien que le ayuda. Pero la condición de una vida entregada a la obra del Señor y de la santidad solamente puede identificarse en una vida que es obediente a la palabra de Dios. Saúl no fue obediente a la palabra del Señor. Saúl empezaba a tener un sentido de alto orgullo, porque se reconocía como el rey de Israel. Pero este orgullo iba minando gradualmente su piedad. Era orgulloso de sí. Las tropas de Israel obedecían, él era el rey. Estaban a su disposición. Él determinaba con gran poderío. Sin embargo, de forma reiterada, desobedecía a Jehová. Los judíos manejaban algo que se llamaba jerem. Ese término hebreo es muy poco familiar para nosotros, pero tiene una carga relativa a las culturas orientales. La famosa yihad para los pueblos islámicos, la famosa guerra santa. En la antigüedad los judíos tenían esto. Al mandato de Jehová, Jehová pedía que se pudiera erradicar a un pueblo completo, pero no tan solo era el confrontamiento entre ejércitos, sino que Jehová pedía el exterminio.
algo no propio para nuestra cultura y nuestro contexto, pero formaba parte de la santidad del pueblo, el eliminar ese pueblo, no tan solo a las personas, sino también a los animales. No traer botín de guerra, porque Dios había declarado que ese pueblo era anatema, estaba bajo maldición, y quien tomara alguna propiedad de ese pueblo, alguna pieza de ganado, lo mejor de la riqueza de ese pueblo, aunque fuera una cantidad mínima, automáticamente traía la maldición al pueblo de Dios. El capítulo 15 de Primero de Samuel es en el contexto de la santidad del pueblo y de ese tipo de guerra santa. Leo para ustedes los primeros versículos. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subí a Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Es muy importante descubrir el mandato que Jehová tiene para Saúl. Sin embargo, Saúl fue desobediente. No destruyó completamente a los amalecitas. Él y el pueblo reservaron para sí lo mejor del ganado y de las posesiones del pueblo de Amalek, mostrándose desobediente al mandato de Jehová. Y una vez más, Saúl trata de escudarse. No obedeció a su Señor. Samuel puede escuchar el balido del ganado y puede saber que el pueblo ha tomado para sí botín de guerra, desobedeciendo a la voz del Señor. La ubicación del liderazgo es fundamental. La obediencia a la voz del Señor no es optativa. Para el creyente lo es todo. Sometidos pues a la palabra y a la expresión de Dios, habremos de vivir nuestros días. Cuando los líderes en la iglesia reflejan la palabra de Dios en su actuar, tienen autoridad. Es la autoridad de los hijos de Dios. La iglesia no tiene nada que reprochar, porque ellos viven conforme a la palabra de Dios. Por eso es muy importante reconocer que no basta el ejercicio de los cargos por tenerlos. En la iglesia, todo hombre y toda mujer que han sido llamados al liderazgo tienen que ser obedientes a la voz de Dios. Tienen que erradicar el orgullo para no
entender que son ellos y no Dios. Quien debe de ser el foco del sentido de la adoración y la atención del pueblo. A veces el paradigma que siguen muchos es el modelo de Saúl. Un modelo que rompe con el sentido de la unidad de servicio, con la ejecución de la obediencia al Señor, siendo atentos a la actividad concreta de cada quien, pero también, por encima de todo, obedientes al ejercicio del Señor. Saúl perdió el sentido de su humildad. El orgullo y su desobediencia fueron el sinónimo de su vida. Se rebeló contra la palabra del Señor. Quiso hacer lo que bien le parecía y con ello causó un grave mal al pueblo de Dios. Los líderes tienen que pensar en esto, como cada miembro de la iglesia, porque la constitución de nuestro liderazgo deviene a muchos sectores. La hermana entregada al servicio de la obra del Señor tendrá también ejecución del servicio en su propio hogar. El hermano entregado al servicio de la obra del Señor tendrá también la ejecución del liderazgo en su propia casa. Por eso podemos ver la vida de Saúl como una advertencia a nuestra propia vida. Aquellos que ejercemos el liderazgo como jefes de familia, porque desempeñamos alguna función dentro de la iglesia de liderazgo, tenemos que mirar no caer en los errores de Saúl. Que el orgullo no se apodere de nuestro ser. Y que estemos prestos todos nosotros, a obedecer a la voz de Jehová. La Escritura nos dice, de una forma muy especial, versículo número 10 de 1 de Samuel, capítulo 15. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmelo. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si él se sentía orgulloso de haber cumplido con la palabra de Jehová, ¿por qué entonces había permitido que el pueblo reservara para sí botín de guerra, de lo mejor del pueblo de Amalek? ¿Por qué entonces se había cumplido con la palabra de Jehová? Él no había detenido esa mala intención del pueblo porque su orgullo lo cegó. Había hecho un monumento no para sí en particular. Ese monumento era para Jehová, de la palabra de Jehová, pero más bien ese monumento era el reflejo de un triunfo más que él había ganado. A veces somos como Saúl en la ejecución de nuestro liderazgo. En nuestro incumplimiento a la palabra de Dios queremos poner muchos pretextos, muchos. Es que pasó esto. ¿Qué pretexto podemos presentar delante de Jehová? Si no hemos obedecido a la voz de Dios. Si el liderazgo cristiano
se llena de un orgullo que le ciega, porque la única autoevaluación que se podrá permitir es aquella que celebre la grandeza individual, los triunfos concretos, a la luz de aquello que los hombres quieran contemplar y que el egoísmo personal coloque como prioridad. Por eso Samuel ocupa un lugar fundamental y dice: ¿has obedecido la voz de Jehová? Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas? ¿Qué es ese bramido de vacas que oigo con mis oídos? Tú dices que eres un buen líder, que diriges conforme al propósito del Señor. Pero ¿cuál es el resultado de esto en tu vida delante del Señor? Pero alguien puede decir: qué bueno que la expresión de la palabra de Dios es para los líderes de la iglesia. Que escuchen muy bien, que estén atentos. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que asumir la palabra del Señor, que nos pide ser obedientes a la voz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente a esa voz de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Él declaró: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. El apóstol Pablo nos diría: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, haya pues en vosotros, en toda la comunidad cristiana, el sentir que hubo en Jesús, que Él, siendo igual a Dios, no vio esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de Él. ¿Dónde está el orgullo? Es que yo soy Dios, dar mi vida por la humanidad, por favor. Es que yo soy líder de la iglesia, yo tengo este tipo de actividades. La primera actividad del liderazgo cristiano es el servicio a Cristo, sirviendo a la iglesia y sirviendo a la humanidad. No tiene que haber ningún tipo de jactancia. Miremos a Jesús, pero también miremos a Saúl. Amados hermanos, quisiera pedirles a cada uno de ustedes que aprendamos a obedecer la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Ya basta de pretextos y excusas. Saúl siempre puso un pretexto. No hay ningún pretexto válido delante de Dios. ¿Se obedece su palabra o no? Obedientes a su voluntad, esperando tan solo en el Señor. Oremos a Dios.